tardes. Tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, el primer programa después de este pequeño parón que hemos hecho en Semana Santa. Y ustedes recordarán que justo antes de Semana Santa entrevistamos aquí en esta misma mesa al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Uno de los temas que le planteamos fue precisamente cómo va a solucionar la alta temporalidad que existe en la administración pública de Canarias, de los empleados públicos. Si hay un sector donde realmente las cifras son muy llamativas, es el sector sanitario, donde más del 65% de las plazas de médicos están ocupadas a través de contratos temporales. Un problema bastante grande que parecía haberse solucionado, que parecía que habían encontrado una vía de diálogo, de camino hacia la solución. Sin embargo, ese día en la entrevista a Ángel Víctor Torres le preguntamos por las quejas que empezaban a elevar de nuevo el colectivo de médicos temporales en Canarias y le preguntamos a Ángel Víctor Torres si él estaría dispuesto a reunirse con los médicos temporales de Canarias. Pues bien, el pasado miércoles se celebró, antes justo de Semana Santa, una reunión de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Temporales de Canarias con el consejero de Sanidad, con Blas Trujillo. No estuvo Ángel Víctor Torres. Pues después de esa reunión las cosas no salieron como esperaban los profesionales sanitarios y vamos a ver esta noticia de Canarias ahora porque la Mesa de Confluencia envió un comunicado con este titular: la Mesa de Confluencia de Médicos de Canarias llama a la huelga contra el abuso de los contratos temporales. Es el último cartucho para que la administración abandone su desidia. No estaban contentos con el trato recibido en esa reunión o la atención recibida por parte del consejero de Sanidad. Esto realmente llama la atención porque en diciembre de 2021, después de muchos años, de muchos debates jurídicos y de que las sentencias europeas también hayan obligado a España a ponerse las pilas, se aprobaba en el Senado ya de manera definitiva la que se conoce como una ley de medidas urgentes para acabar con la temporalidad del empleo público. Ese sí del Senado, según recogía la redacción médica, permitía hacer fijos a los interinos sin Open Sanidad, aquellos interinos que llevasen más de 5 años ocupando su puesto. Bueno, esto parece ser que no ha sido suficiente porque la realidad es que todas las comunidades tienen hasta el 1 de junio para poner en marcha los mecanismos para llevar a cabo o aplicar o desarrollar esta ley. Sin embargo, no todas las comunidades están actuando con diligencia. Una de ellas es Canarias, que ha empezado ahora a constituir las mesas para reunirse y, digamos, organizar cómo se va a desarrollar esa ley. En esa mesa sectorial, sin embargo, no están representados directamente pues los médicos temporales de Canarias. Bueno, pues de todo esto vamos a intentar nosotros entender un poquito mejor cómo es la situación a día de hoy y los motivos, sobre todo, que han llevado a los médicos temporales a plantear esa huelga que ya en su día tuvieron que desconvocar como un gesto de buena fe para intentar llegar a un consenso, a un diálogo con el Gobierno de Canarias, un diálogo que a día de hoy, insisto, es inexistente. Bueno, pues para hablar de todo esto me acompaña Dacil García Rosado. Dacil, muy buenas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Y Gabriel García Peña. Gabriel, gracias, los dos. Gracias. Gracias, David, mi niño. De la Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias. Bueno, rápidamente esta pequeña introducción un poco, la verdad que es un asunto muy complejo, llevamos mucho tiempo tratándolo, ustedes lógicamente llevan mucho tiempo, además de tratándolo, padeciéndolo. Vamos a intentar un poco explicarle a la gente qué es lo que está pasando y sobre todo en qué situación estamos a día de hoy. Gabriel, había reunión el pasado miércoles. ¿Por qué esa reunión acaba con ese comunicado y con ese preaviso de huelga? Lamentablemente nosotros tratamos de poner la mesa para mostrar la ilusión con la que acudíamos a esa reunión para intentar tender la mano a un entendimiento y retomar la negociación donde la habíamos dejado mientras estaba constituido el comité de la anterior huelga. Pero nos encontramos con la oposición rotunda del consejero que se negó en rotundo a establecer cualquier tipo de diálogo fuera de la mesa sectorial. Se invirtió bastante energía, ¿verdad?, en señalarnos que no dábamos la talla, según su juicio, para estar allí e incluso a la oferta nuestra de acudir con voz pero sin voto a esas reuniones y facilitar la información que sobre todo mi compañera ha recabado al respecto de la cantidad de gente afectada por el proceso y por otro lado, cómo diseñar esos procesos para que los afectados puedan quedarse, pues tuvimos que dar por zanjado el asunto y avisarle que evidentemente si él nos encauzaba a la constitución de un nuevo comité de huelga y que era nuestra opción, tendríamos que ir por ahí. Y la verdad que tenemos detrás de nosotros a 2.200 médicos y facultativos de toda Canarias que nos han hecho un encargo y no tenemos opción. Sí, bueno, esas son las cifras de los médicos que directamente han depositado su voto en las elecciones que ha habido de representantes sindicales, pero son muchos más los afectados. Ahora vamos a hablar un poco de los datos, Dacil, pero
lo cierto es que se ha hecho ese preaviso de huelga y da la sensación de que solamente cuando están constituidos como comité de empresa, como comité de huelga, perdón, es cuando les escuchan. Y es que la ley de huelga tiene esa dinámica. Es posible que cualquiera que participe o haya participado de esas mesas y que esté curtido en las dinámicas de una mesa sectorial, pues comprenda que la única manera de que se te escuche sin estar ahí es teniendo entidad jurídica para ser escuchado, y esta no es otra que, según la ley de huelga, el comité de huelga. Dácil, vamos a hablar un poquito de las cifras, porque sabemos que Canarias tiene la mayor tasa de temporalidad en el sector sanitario de toda España, más del 65%. Eso, en cifras, digamos, absolutas, ¿a cuántas personas afecta? ¿Cuántas personas se encuentran en el sector sanitario en esta situación? Nosotros, entre médicos y facultativos, tenemos lo que son los facultativos hospitalarios, son alrededor de 2.240, de los cuales pues aproximadamente el 70% son interinos, que tienen una antigüedad, es decir, son temporales, interinos, que tienen una antigüedad media de 10 años. ¿Vale? Luego tenemos eventuales, tenemos en torno a unos 400, que representan más o menos el 25%. Y aparte también tenemos en atención primaria. En atención primaria tenemos alrededor de 2.000 médicos, de los cuales 1.400 están en temporalidad. Estamos hablando de que 2 cada 3 médicos y facultativos están en temporalidad, y de ellos el 80% estamos en abuso de temporalidad por contratación temporal sucesiva. Esto es un fallo de base, es decir, solo ha habido una OP en 2007, esa OP se resolvió 10 años más tarde, encima con un número muy inferior de plazas. ¿Por qué ha habido un número muy inferior de plazas? Porque solo en sanidad existe la circunstancia de que se nos pueda contratar por motivos coyunturales. Una gripe, una pandemia, y lo que se hace es abuso de esa contratación. Lo hemos visto ahora con una pandemia, pero es que esto también ocurría antes incluso de la pandemia. Efectivamente. Hay gente, hay compañeros, yo lo he sufrido también, que llevamos trabajando 5, 6, 7 y 8 años y 10 años y que no somos interinos. Esa interinidad nunca se da. Si no te hacen interino, tu plaza no sale a concurso, no hay oferta. Entonces, porque se considera que tú estás de paso y estás haciendo una función estructural. Imaginemos que esto pasa en la empresa privada. ¿Qué hubiera pasado? Donde no se permite que en más de 3 años no darle fijeza al trabajador. Pues aquí en la administración pública eso se permite. Entonces, se ha creado una bolsa, porque quien ha faltado primero a la legalidad vigente es el Gobierno de Canarias, porque no ha hecho las oposiciones cada 2 años, no ha cedido las interinidades. Lo genera la Administración. Efectivamente. Que es ahora quien tiene que solucionarlo. Un poco también lo que le ha dicho Europa. Solucionen ustedes esto, ¿no, Gabriel? Perfecto. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene el lamentable récord de ser el peor agujero negro de contratación temporal en fraude de ley en el sector sanitario. Y eso es lamentable. Ni la población canaria se merece eso, ni sus sanitarios tampoco. Y que se intenten resolver, como era en el caso de la anterior OPE que se publicó y finalmente se consiguió parar, se intente resolver con las medidas del reglamento que tú precisamente te estás saltando, no tiene un pase. No tiene un pase porque representa la desestructuración de todos los equipos de trabajo. Representa unos movimientos de tierra y unos cambios que al paciente y a los propios jefes y a los propios gerentes se les desmantelan los equipos de trasplante, se les desmantelan los equipos de... Aquí hay una cuestión que yo creo que hay que dejar clara, ¿no? Es que al final es verdad que la temporalidad afecta a muchos sectores, pero si hay un sector sensible, probablemente sea el sanitario. Ustedes hablan de esa superespecialidad que tienen. Y claro, al final esto yo creo que es fácil de entender. Hay áreas o servicios que se prestan que el trabajo que se ha hecho durante años, o sea, la salud, incluso la vida de muchas personas puede depender de esa experiencia que ha adquirido el profesional sanitario. Esto quizás en otras áreas no ocurra. Ante esto, ¿cómo se afronta, no? Todas las pancartas todas las acciones publicitarias, propagandísticas, de inauguraciones, de equipos de trabajo, detrás de eso, el músculo humano del Servicio Canario de Salud lleva maltratado 20 años. Maltratado 20 años. El 70% de las personas que hay detrás de eso están con contratos que están en fraude de ley para un ciudadano de la Unión Europea.
Entonces, pero claro, yo lo que voy es que quizás mover a ese tipo de personas, o sea, habría que buscar soluciones, evidentemente ahora vamos a hablar un poco de lo que dice la ley, porque mover a ese tipo de personas no es lo mismo. Un trabajo administrativo que es un poco más mecánico que de un especialista que está en un área concreta, que esa experiencia puede ser decisiva. Nosotros tenemos un montón de ejemplos. Tenemos el jefe de la unidad de trasplante de urología, es temporal, o sea, 56 años y una carrera logradísima. Tenemos compañeros que llevan la vacunación COVID, que es eventual, no es ni siquiera interino y tiene una antigüedad del 2010. Gente que ha dado el callo en medicina del trabajo, en el COVID, y que ni siquiera entra dentro del proceso de estabilización porque como nos contratan, te descontratan, te quedas embarazada, te paran, tienes interrupción en tu contratación, que no en tu trayectoria laboral porque tú vuelves al mismo puesto de trabajo. Eso hace que esas interrupciones de trabajo no reconozcan a este tipo de personas y deberían estar incluidas dentro de la consolidación, y por esas interrupciones que te causa la misma administración no están incluidas y por eso es importantísimo tener un estudio profundo de nuestras plantillas para que una consolidación sea real. La verdad es que hay una cuestión, fíjense ustedes, al final lo que entiendo que piden de entrada es que les dejen sentarse a dialogar en esas mesas sectoriales que ahora van a marcar un poco cómo se tiene que aplicar esa ley de la que vamos a hablar a continuación y que veíamos en ese titular. Pero claro, Gabriel, desde el gobierno de la consejería lo que yo veo que les dicen es, bueno, ustedes se presentaron a unas elecciones sindicales y no consiguieron la representación necesaria para ello. Después de todo esto, porque al final, si no me equivoco, ahora si quieren me lo explican mejor, ustedes se presentaban por separado en las dos provincias y esto al final generó, pues si se hubieran presentado de manera conjunta quizás hubieran conseguido llegar a los topes para entrar a la mesa sectorial, no sé si es así, pero la verdad es que después ustedes forman la Federación Canaria Sanidad Avanza para intentar aglutinar tanto la mesa de confluencia como al sindicato ASACA, y bueno, todos esos médicos que acabaron votando a estas dos opciones sí que dan para estar dentro de esa mesa. Entonces, ¿cuál es el problema? Esa es una pregunta, David, que debieran contestarte lo que nos han dejado fuera. Nosotros sabemos que hicimos todo lo que estaba en nuestra mano y lo seguimos haciendo para estar ahí dentro. Y ya la judicialización de este caso concreto pues se determinará esperemos que en un futuro próximo. Pero lo cierto es que concurriendo a las elecciones en solamente dos islas, Gran Canaria y Tenerife, sacamos unos números muy llamativos y que ponen muy en guardia a quienes quieren preservar el estatus actual. Y hasta ahí podemos leer. ¿Por qué no confían en los sindicatos tradicionales en esa negociación o vía de diálogo que se abre ahora? Entre los dos te lo vamos a contestar. Yo lo que te puedo decir es que en la génesis de la mesa de confluencia y del paso siguiente que fue el sindicato, nosotros siempre hemos respetado la jerarquía vigente. En el sentido, oye, necesitamos ayuda, por favor, señores de los sindicatos. Si nos quieren ayudar, cuando vayan a la mesa, hagan esto, por favor. Excluyan a estas plazas o escuchen lo que está diciendo Europa, esténse quietos hasta que Europa se pronuncie, no jueguen con esto, que es gente, son personas afectadas, son familias. Pasó el tiempo, pasaron los hechos, alguno de nosotros acabó en mesa sectorial y vivió, acudió invitado y vivió en carne propia cuál es la dinámica de las energías allí, y comprendimos con el registro que se te queda de esa historia que o vas allí con voz propia o no hay nada que hacer. De todas maneras, nosotros nunca nos hemos negado a hablar con quien haga falta, nunca. Con cualquier sindicato que quiera hablar con nosotros y sentarse con nosotros siempre estamos dispuestos a hablar y a mostrar los datos y a decir cómo estamos y que queremos que de esa manera se defienda, porque al fin y al cabo lo que queremos es llegar a la solución de esta temporalidad. Todos salimos ganando. Yo no tengo ningún problema en sentarme con quien haga falta y decirle, mira, pues estos son nuestros datos, nosotros hemos hecho esto, hemos hecho el otro y consideramos que esta es la mejor vía. Tenemos estudiadas las plantillas y tenemos estudiado incluso la baremación con el gabinete jurídico que nos ayuda y nos apoya. Lo único que necesitamos es una escucha activa y que realmente se oiga nuestra voz en esa mesa sectorial. De hecho, recientemente hemos tenido oportunidad de tener una reunión con uno de los sindicatos, con los sindicatos médicos que tienen algo de representatividad en la mesa sectorial, y en este plazo que tenemos hasta el desencadenante de la huelga, trataremos de intensificar las reuniones con ellos para que en la medida de sus posibilidades tengan la opción de que, ya que están en mesa y que han escuchado nuestras
nuestro mapeo de las plantillas y nuestro diseño o la oferta del diseño de esos procesos que den certeza a los aspirantes de quedarse donde están, los puedan defender en mesa sectorial. Si será suficiente, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tenemos que constituirnos en comité para tener presencia en esa negociación. La verdad es que, bueno, hablabas así de que ustedes tienen los datos, ¿no? Y al final, como decía Gabriel, oye, escúchenos porque tenemos los datos y conocemos cuál es la realidad de todas estas personas. Vamos a comparar un poco esos datos y esa realidad con lo que viene a decir la ley de medidas urgentes que se aprobada en diciembre, que al final establece el ambicioso reto de que en 2024 esté ya en todas las plazas, por lo menos hasta reducir la temporalidad a un 8%. Claro, son Canarias, es mucho decir. ¿Qué conclusiones han sacado analizando la ley con la realidad o contrastándola con la realidad canaria? Vale, perfecto. Mire, cuando sale la ley 2021 se establecen dos procesos selectivos de consolidación. Uno que es para aquellas personas anteriores al 2016 que presentan un concurso de mérito. Perfecto. Ese es un proceso. Luego hay otro proceso que habla de un concurso de oposición sumatorio, donde no está establecido al detalle, pero donde no se excluye la fase de oposición, no es eliminatoria, y donde se puede agregar a personas que son desde 2016 hasta el 2017 con interinidad en el 2017. Ya hemos hablado de que en nuestro sector, en el sector sanitario particularmente, hay mucho abuso de contratación eventual por causas diversas, como puede ser la pandemia, la gripe o cualquier causa coyuntural, y se hace abuso de esa contratación. Es decir, no son interinos. ¿Qué pasa con esas personas que no son interinas? Que se quedan, que si hay objeto de negociación generosa, es decir, si se van a regir solo por la gente anterior al 2016 y las interinidades hasta el 2017, no bajamos la temporalidad que dice la ley que hay que bajar al 8%. Nos vamos a quedar en torno a un 18%. Entonces, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Que se nos escuche. Porque sería motivo de negociación que todos aquellos anteriores al 31 de diciembre de 2018 entren en esos procesos de consolidación. Y eso se puede hacer porque, al fin y al cabo, la Ley 2021 es una guía que permite un paraguas de actuación a cada administración a buscar la mejor manera de bajar esa temporalidad al 8%. Entonces, la administración tiene que ser generosa y tiene que ver la posibilidad de que los anteriores al 31 de diciembre de 2018 entren en los procesos selectivos de consolidación para poder bajar al 8% de temporalidad. Y eso que antes me comentabas, antes de empezar la entrevista, de que, bueno, en tu caso personal, ¿cuántos años tardaste en que te dieran la interinidad? 12. 12 años. Y haciendo la misma función, desde el día número 1. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, en la sección de infecciones del Hospital Universitario de Canarias, y ahora además reconvertida en bueno, médico con la pandemia COVID. Me imagino que vamos... Bueno, un mundo. Pero vamos, 12 años para que te dieran la interinidad. Sí, sí. Claro. Y recorte de derechos. Recorte de derechos porque, claro, si te quedas embarazada, te cortan, te quitan la lactancia. Eso es lo que también quería preguntarte, porque Claro. al final, cuando te quedas embarazada, lo mencionabas antes, entiendo que no te renuevan el contrato. Exacto. Y ahí no estás de baja por maternidad. No. Te dicen, ya te llamarán. Y además te dicen, no tienes derecho a la lactancia, porque como no estás contratada. Y eso pasa, pero no solo con la maternidad. Te rompes una pierna, tienes una neumonía o cualquier cosa, si te pilla el contrato en medio, y ya estamos hablando de cosas humanas, es decir, de pedir un crédito, o sea, pedir un crédito, una hipoteca o lo que fuera, te dicen, es que no entiendo tu tipo de contratación. No lo entiendo. ¿Por qué llevas 7 años así? Y digo, pues no lo sé. Pregúnteselo a la Administración Canaria, ¿por qué nos tienen así contratados? Y no somos el único colectivo. Bueno, el colectivo sanitario somos muchísimos. Sin duda, sin duda. Pero que estamos hablando, digo, Dios mío, tampoco estamos pidiendo tanto. Es decir, ¿por qué el gobierno sanciona muchísimo a la empresa privada y no se autosanciona a sí mismo cuando hace estas cosas? Lo que ocurre es que al final, insisto, al final sí que es verdad que ahora hay una ley que hay que cumplir, que hay que desarrollar, y esa es la parte importante en la que estamos, ¿no? En esa fase de desarrollo, de ahí esas reuniones de la mesa sectorial. Claro, Gabriel, yo entiendo que ustedes no confían en que estas soluciones, por ejemplo, que acaba de explicar Dácil, o que estos datos que acaba de explicar Dácil se tengan en cuenta. ¿Por qué no confían en ellos? Vamos a ver. O sea, ¿no creen que es que el gobierno el gobierno quiera solucionar el problema? Un poquito es resistencia vegetativa. Vamos a ver, todo es los antecedentes. Todos son los antecedentes. Si tenemos en cuenta que el exministro Iceta se reúne a puerta cerrada con UGT, comisiones y CESIF y lanza el icetazo, que a todas luces, de haberse desarrollado tal cual estaba en crudo, habría acabado como un ERE encubierto, un exterminio en el sector público nacional, y que es después
que eso se enmienda y que va al Senado y que se vuelve a debatir con un debate parlamentario que fue histórico, con un voto de diferencia, llegamos a la Ley 2021 que genera la oportunidad, queriendo o sin querer, pero de que a nivel autonómico cada autonomía reconozca la magnitud de su problema y la resuelva por los cauces que debe, eso no se puede dejar pasar, y menos estando a la cabeza del país en esta cuestión. Bien, el diseño de esos procesos, como bien explicaba Dasil, son procesos de libre concurrencia. Exacto. Es decir, permiten a priori, como tiene que ser, el movimiento interterritorial entre diferentes comunidades autónomas de los aspirantes. Es por ello que se vuelve fundamental el diseño del baremaje, para que todo aquel que lleva suficiente tiempo en un sitio como para echar raíces y quererse quedar ahí, pues tenga lo que tiene que tener para que, como dice Europa, presentándose a esos procesos, tenga la previsibilidad y la certeza que va buscando. O sea, me interesa eso lo de la libre concurrencia, que un poco ahondar en eso, ¿no? Porque al final un poco es lo que hablábamos antes. O sea, sigue con estos procesos cabiendo la posibilidad de que alguien se traslade desde otra comunidad o aspire a esa plaza. Sí, porque el concurso de méritos que se propone en la Ley 2021 es abierto. Puede venir cualquiera, es abierto. Pero es excepcional. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que permite premiar a uno sobre otro. Es decir, puede permitir dar prioridad a la antigüedad en el Servicio Canario de Salud frente a otro sistema sanitario nacional. Esa es la letra pequeña que ustedes Esa quieren. es la letra pequeña donde nosotros queremos estar. Claro. Y donde nosotros ya hemos estudiado y sabemos con garantías legales en la Ley 2021 que es posible hacerlo, para que los máximos que podamos estemos aquí. Porque aún así, aunque exista la ley, no es un concurso restringido, porque eso no lo permite la Constitución. Es un concurso de libre concurrencia, pero que se permite premiar. Y en el premio es donde está el detalle de que nos podamos quedar los que estamos. Tiene un antecedente en la legislación española que forma parte de los informes jurídicos que ya antes de todo este follón nosotros presentábamos a la Administración para un poco ganarnos su escucha. Y que no fue después de la huelga que accedieron a escucharnos, y forma parte del preámbulo de la Ley 2021. Aquello que nosotros presentábamos, miren, que hemos estado escarbando en la jurisprudencia nacional, y esto ya ocurrió en Castilla ya por los 90, y se hizo un concurso de méritos primados tirando de la excepcionalidad. Pero vamos, nos ha costado Dios y ayuda que nuestros dirigentes, presidencia, consejería, dirección, atiendan a razones e incluso nos quedamos, habiendo podido resolverlo de manera autonómica, que era lo que avalaban nuestros informes de cátedra de Derecho Constitucional desde aquí, desde Canarias. Bueno, pues nos paramos. Vamos a esperar a que tengas el paraguas nacional de una ley nacional que te permita a ti, a nivel autonómico, aplicar esto. Ahora tienes el paraguas de la ley nacional, tienes la necesidad de resolverlo a nivel autonómico, tienes a quienes te han invitado a que vieras esto de otra manera, incluso con informes jurídicos, y los vas a dejar fuera porque no tienen un comité de huelga. Bueno, pues tendremos que tener un comité de huelga. La verdad es que el debate de la temporalidad intenta entender a todas las partes. Siempre se plantea la opción de, oye, ¿qué pasa con aquellos que acaban de salir de la facultad, que quieren aspirar a una plaza y que también tienen sus derechos a entrar? Supuesto. Claro, sin embargo, en el área sanitaria es un poco más complicado entender, teniendo en cuenta de que solo ha habido una OPE que tardó 10 años en poder desarrollarse, y la de 2018 que ha acabado judicializada y pendiente ahora mismo de un recurso en el Tribunal Supremo. O sea, claro, realmente hasta qué punto ese argumento cabe en el área sanitaria, hasta qué punto a alguien que sale a la facultad lo que le interesa no es realmente que se solucione este problema para que no le afecte a él cuando llegue o a ella. Es que de hecho nosotros, si con este proceso de consolidación que se ha hecho a nivel nacional, es decir, que nosotros somos los peores, pero que esto es algo generalizado, como están en Madrid, en el sector sanitario, están igual, están intentando parar una OPE de libre concurrencia porque están parecidos, no están tan mal, pero están parecidos. Si ellos llegan a hacer las cosas como tocan, si llegan a salir las interioridades cuando tocan, si llegan a hacer las oposiciones cada 2 años, nosotros no estaríamos hablando de este problema. Entonces, el marco y el escenario sería totalmente distinto. Yo, si me pongo en el lugar de un compañero que acaba de terminar la residencia, agradecería quitarme a toda la gente que tiene una antigüedad de 10, 15, 20 años en un proceso de consolidación, porque luego cuando ellos empiezan, nosotros lo que queremos es que inmediatamente después de este proceso de consolidación salgan los procesos como tiene que ser, cada 2 años.
somos menos gente a concursar. Es que eso es lo que le iba a somos decir. menos competencia. Final, esto no servirá de nada, entiendo, si después no se empiezan a hacer realmente las ofertas públicas de empleo. Nosotros queremos que las ofertas salgan, que salgan las interinidades cuando se cumpla el Estatuto Marco. Si eres estructural, no sirve que te estés contratando con contratos eventuales en fraude de ley. Si eres estructural, te tiene que salir la interinidad y en función de eso que salgan las OPE cada 2 años cuando tenga que tocar según el Estatuto Marco. Y así se evitarían muchos problemas que son los problemas que se han generado a lo largo de estos 20 años. Es una tarea de artificieros lo que está describiendo Dácil. El nudo es tan grande y hay tanto cable ahí pelado que como te equivoques, armas un destrozo importante. Evidentemente, cualquier aspirante joven, recién salido de la facultad, recién aprobado el MIR, hecha su especialidad, se quiere comer el mundo. Y ojalá fuera eso. Sí, pero acaban dando tumbos también dentro del sistema sanitario. Evidentemente. Y se van al extranjero, quemados de la vida. Cuando ellos miran, cuando mis compañeros recién estrenados como especialistas nos miran a nosotros y ven ya nuestros antecedentes de enfermedades y de roturas que llevamos con todo lo vivido, y verdaderamente se plantean y los ves tristes. ¿Ves cómo se les entristecen los ojos? Porque, coño, claro, ellos piensan que su destino va a ser ese. Claro, hay que resolver la situación empezando por lo más sangrante. Y lo más sangrante es que hay un abuso muy negro ahí que resolver. Una vez que resuelvas el abuso, con un poco de orden, se programan las oportunidades para cualquier aspirante fresco y joven que venga. La verdad es que, bueno, es una situación bastante compleja. ¿Qué pasos van a dar ahora, Gabriel? O sea, ya han dicho, bueno, cuidado que nos vamos a ir a la huelga, que nos vamos a acabar constituyendo un comité de huelga. ¿Esto cómo se puede intentar evitar? ¿Qué tendría que hacer el Gobierno de Canarias? ¿Qué le piden? Hombre, nosotros ahora lo que le pedimos al Gobierno de Canarias es que, habiendo nosotros presentado hoy el preaviso de huelga, lo primero es que advierta, que ya nosotros lo hemos explicado específicamente y explícitamente en ese documento, a la población canaria de todos los inconvenientes que pudieran derivar de haber obligado a sus facultativos temporales a ir a la huelga. Lo primero que le pedimos es que advierta a la población que los inconvenientes corren por cuenta de quien no nos ha querido escuchar. Lo segundo, que haga el favor de aprovechar la oportunidad que tiene de oro de acabar con esto de una vez por todas y dejar una marquita en la historia para que esto no vuelva a ocurrir. Y para eso tiene que escuchar con humildad a las personas que más tiempo llevan investigando jurídicamente, investigando las plantillas desde dentro con nombres y apellidos y buscando la fórmula, ya no solo a nivel regional, sino en contacto con otras administraciones, con otras comunidades autónomas, transfundiendo el conocimiento de todos aquellos que han investigado aquí en Canarias para que sea un ejemplo a seguir en el resto de comunidades autónomas. La verdad que es una situación compleja, Dácil. ¿Están los médicos y facultativos con ganas de plantar batalla en estos momentos? De hecho, ahora ¿No están desgastados después de tanto tiempo? De hecho, estamos desgastados y cansados porque se ha unido, como dicen en mi pueblo, el hambre con las ganas de comer. Es decir, se ha unido la batalla de la pandemia que hemos sufrido, luchar contra eso y encima buscar tiempo para mirar la situación de las plantillas, ver cómo nos movilizamos, escribir cartas, porque necesitamos que esto se arregle de alguna manera. Esto ya necesitamos que se arregle. Nos dijeron, vamos a esperar por la ley nacional. La ley está, tienen una oportunidad de oro de colgarse la medalla. O sea, no sé por qué no lo hacen. Y además, ahora estamos unidos, además con la atención primaria. O sea, somos todos los médicos de la comunidad canaria los que nos vamos a la huelga. La verdad es que sí, yo también hemos entrevistado a compañeras de los médicos de atención primaria, los especialistas de atención primaria, y ellos tienen sus propios problemas, pero a los que se une también la temporalidad, claro. Efectivamente, y nosotros vamos todos unidos para intentar luchar contra eso, no solo atención hospitalaria, sino también la atención primaria. La proporción del problema es extensible al sector de primaria. Nos preguntabas por la fuerza que tenemos y el desgaste. Evidentemente estamos tan desgastados como indignados. Y llevamos también tiempo manifestándolo en confianza con nuestras familias, la población, nuestras redes sociales. Creo que hablan por sí solas de cuál es el estado nuestro. Entonces, la única fórmula de canalizar, de encontrarle un rendimiento a esa indignación es usar todas las fórmulas democráticas y del Estado de Derecho para que esto se resuelva. También es verdad que ahora parece como que es el último esfuerzo, porque la ley marca los plazos que marca y es ahora cuando se tiene que resolver. Gabriel, Dácil, nos hemos quedado sin tiempo, de verdad. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poquito mejor cuál es la situación a día de hoy de los profesionales sanitarios que se encuentran en este abuso de temporalidad
que vienen padeciendo ya desde hace muchísimos años. Así que nada, muchísima suerte. Nosotros por nuestra parte, pues ahora vamos a insistir a la Consejería de Sanidad y a su consejero a ver si conseguimos sentar en esta mesa también a Blas Trujillo, y entre los muchos asuntos que podríamos preguntarle por sanidad, seguro que va a entrar el de la temporalidad, porque yo creo que es fundamental, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por atendernos y hacernos oír. Eso, David, muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, David. Nosotros nos despedimos, tenemos que seguir con la programación habitual, pero saben que volvemos con más entrevistas y sobre todo que este martes vuelve todo el análisis de la actualidad canaria en la tertulia de Mírame Televisión. Allí también vamos a intentar abrir un hueco para hablar de este asunto, porque sin duda, como hemos visto hoy, es una cuestión fundamental para el futuro de algo tan básico como nuestro sistema sanitario. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche. Volvemos mañana con la tertulia y el jueves con más entrevistas.